Compañero, muy buenas tardes. Mi nombre es Alex Contreras. Voy a desarrollar el punto C de la guía número 4, donde en la guía nos hace el punto C, unas preguntas sobre básicamente lo que es la política macroeconómica, subsidios, la política fiscal, entre otras. Entonces tenemos lo que es la política macroeconómica. Entonces nos dice que la política macroeconómica es aquella que afecta a un país o a una región en su totalidad. Se ocupa del régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario, ¿sí? Así como el crecimiento económico de la inflación, las tasas nacionales de empleo y desempleo. Entonces, como lo dice, es macroeconómico, es porque se basa realmente en la economía de una región como tal, y no en una pequeña familia o en otro tipo de conceptos, sino como tal de una región. Tenemos otra pregunta que nos dice que las autoridades macroeconómicas en nuestra política de macroeconomía pueden ser aquellas también las variaciones de la moneda y la oferta agregadas, donde se pueden provocar fluctuaciones de a corto plazo, donde puede incluirse lo que es la producción y en la producción y en el empleo. La política monetaria fiscal puede desplazar la demanda agregada y por lo tanto influir en las fluctuaciones, pero responsable también de lo que es la política económica. Entonces tenemos lo que es las autoridades económicas. En este caso podríamos decir que las economías tienden a fluctuar si no se interviene. Por ejemplo, cuando los hogares y las empresas se muestran pesimistas, recortan sus gastos cuando vemos que la economía no es la favorable, entonces lo cual reduce también la demanda agregada de los bienes y servicios. Ya nosotros dejamos de consumir bienes y servicios, entonces ya empezamos a minorar estos puntos. Entonces este descenso en la demanda agregada reduce a su vez también la producción de los bienes y servicios. Entonces al no haber consumo, pues se reduce la producción como tal, ¿sí? Entonces, siendo que esto disminuye. El aumento del desempleo también y la reducción de la renta contribuye también a confirmar los pésimos puntos que muestra la recesión como tal. Entonces también tenemos en cuenta lo que son autoridades como la sociedad, los recursos, como tal de ese otro punto. También necesitamos los instrumentos como tal. Sabemos que en ese concepto, lo que es economía y finanzas, encontramos lo que son, por ejemplo, pobreza, en conceptos como tal, gastos, de subsidios, desarrollos y política económica. También necesitamos saber qué es la política fiscal. Esta es la política fiscal como tal, son las medidas implementadas por un gobierno buscando encauzar la economía hacia ciertas metas. Las herramientas fundamentales que se cuentan en el gobierno para el desarrollo del manejo del volumen y el destino del gasto público. Entonces la política fiscal nos incluye también lo que está entrando en la fase de recesión en el gobierno como tal, para disminuir los impuestos, aumentar el gasto, en fin, o sea, ella juega ahí en lo que utiliza el Estado como tal. Los objetivos de esta política son moderar los ciclos económicos, procurar elevar el nivel de ingreso nacional, redistribuir el proveer de bienes públicos, aumentar el empleo, etc. Entonces, encargar de comunidades y control de esta política fiscal. El precio, que es la definición de precio. El precio es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los productos y servicios en un mercado que se ofrecen tienen un precio. Entonces, que es en dinero o es en algún tipo de forma de pago, pero todos tienen como en cuenta un valor. En las economías de mercado los precios se fijan precisamente del accionar del mercado cuando ahí se determina básicamente lo que es por la oferta y la demanda. Por ejemplo, si
Si la oferta es alta y la demanda es baja, pues entonces creo que va a ir como el caso, por ejemplo, del cultivo que trabajamos en la unidad 1, el caso del maíz. Si tenemos mucho maíz, pero poco comprador, entonces lo que pasa es que se va a saturar el mercado de maíz, entonces los precios tienden a bajar un poquito. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, cuando no hay productos, no hay maíz en el mercado, pero sí hay mucho comprado, entonces ahí es donde el precio tiende a subir. Básicamente a eso es que se nos refiere. Entonces el mercado, básicamente el precio en el mercado lo manejan lo que es la oferta y la demanda como tal. En cuanto a los subsidios, por ejemplo, los subsidios son unos estímulos en la economía, en una economía productiva. Un subsidio es como un estímulo de la economía, que es la diferencia que existe entre el precio real de un bien o un servicio y el precio real cobrado al consumidor. Digamos, lo que suele pasar con la gasolina. La gasolina, por ejemplo, puede costar 10.000 pesos realmente, pero el consumidor pagaría 9.500, es decir, hay un subsidio de 500 pesos en galón. Entonces, esto es lo que básicamente funciona en el subsidio. En la economía se aplica para estimular artificialmente el consumo, que hace es incentivar a las personas que consuman, que estén rotando el mercado, que utilicen más este bien o este servicio. En cuanto a la producción de un bien o servicio, como ya lo dije, son los mecanismos contrarios a los impuestos. Un subsidio es lo contrario a un impuesto. El subsidio nos aporta, el impuesto nos quita. Entonces, o sea, estos subsidios son específicos al consumo o a la producción de un producto o a cualquiera de un origen o una intención como tal. Compañeros, también nos enfocamos, por ejemplo, en el caso de agro, lo que es la parte del producto que trabajamos de inicio. Existen un tipo de subsidios, por ejemplo, para la parte agrícola, que incluso en Colombia lo peleábamos mucho porque no podíamos competir en uno de los puntos como lo es el TLC, que es una política de producción mucho mayor, donde se hace más complicado la competencia debido a que los subsidios en Colombia no son los mejores. Por ejemplo, tenemos el caso de Suecia, donde el subsidio está en un 3.3, en un 96%, pero porque la población allí es elevada, entonces la mayoría de la población puede aportarle a la persona que se encarga de la producción como tal. Digamos, de los 10.000 habitantes, digamos 100, 200 son productores o cultivadores o personas que dedican al agro, entonces las otras personas pueden hacer los aportes o en un impuesto o algo que lo que le va a servir a ellos hacer los subsidios como tal. Por eso en Colombia pues la población agrícola es bastante alta, entonces los subsidios no se manejan como de pronto en un sitio como lo de Suecia, aplicándolo pues en el caso de Colombia. ¿Sí? Bueno, compañeros, esto fue el aporte para el punto C del trabajo de la actividad número 4. Muchas gracias, buen día para todos.